El nuevo contexto es el político. En el pasado no teníamos ninguna amenaza en América del Sur. Hoy ya vimos que tenemos una percepción de amenaza en América del Sur. Vimos que hay atención puesta en las amenazas en América del Sur, incluyendo nuestra actuación constitucional o subconstitucional, pero legal, de auxiliar al gobierno, de auxiliar a los poderes de la República en la franja fronteriza. No es ese el papel de las Fuerzas Armadas, y mientras yo sea presidente, no habrá geló. En una declaración de gran impacto, el comandante del ejército, general Tomás Paiva, afirmó que Brasil enfrenta hoy amenazas reales dentro de la propia América del Sur. La alerta sacó a la luz una preocupación inédita en el escenario regional, ya que en el pasado no había percepción de riesgo inmediato. Porque a pesar de que somos la institución más presente en la franja fronteriza, que yo tengo 77 organizaciones militares en la franja de frontera, no hay ninguna institución que tenga esta presencia que nosotros tenemos. Aún así, la franja fronteriza es enormemente vasta, enormemente compleja, enormemente diversa, con biomas diferentes. Y tenemos que buscar soluciones tecnológicas para poder mitigar el problema. Analistas señalan que regímenes autoritarios como el chavismo en Venezuela y la unión de facciones criminales con poder bélico y financiero, comparable al de fuerzas militares, pueden estar entre los principales factores que sostienen esta nueva realidad. Sean bienvenidos a Vida No Cuartel. A la tuya, sin defensa de la patria, Brasil. Tomás Paiva también destacó que el entorno regional ha cambiado de manera significativa en los últimos años. Si antes no existía ninguna amenaza concreta, hoy la situación es diferente. Hay una percepción clara de riesgo, especialmente en las fronteras brasileñas. Estas áreas vastas y complejas se han convertido en foco de atención, pues representan no solo límites geográficos, sino también puntos vulnerables ante la actuación de grupos organizados y la inestabilidad política en países vecinos. Sin embargo, el actual presidente brasileño muestra desinterés sobre el tema y, hasta el momento, el Palacio de Planalto no ha presentado medidas concretas para potenciar las capacidades bélicas del país, y tampoco ha adoptado medidas a nivel federal para combatir el crimen organizado. Durante el Simposio de Sistemas No Tripulados de la Fuerza Terrestre, realizado en Brasilia, el general Tomás Paiva reforzó la necesidad de modernización tecnológica. Él destacó que la protección de las fronteras brasileñas exige recursos avanzados, principalmente debido a la dimensión territorial y la complejidad de las operaciones en áreas remotas. Drones de vigilancia, aeronaves no tripuladas de ataque y sistemas de monitoreo estratégico fueron presentados como soluciones que pueden ampliar la capacidad operativa del ejército, alineando a Brasil con las tendencias globales de defensa y seguridad. Con los últimos acontecimientos regionales, la creación de una coalición militar por parte de Estados Unidos para enfrentar a los cárteles de Sudamérica dejó a Brasil en una posición delicada. Fuera del escudo de las Américas, el país se ve prácticamente solo en el combate al crimen organizado, lo que aumenta la presión sobre sus fuerzas armadas. Esta exclusión refuerza la percepción de vulnerabilidad y exige una respuesta más firme para proteger la soberanía nacional. Esa amenaza ha sido considerada de forma constante por las Fuerzas Armadas brasileñas, que necesitan estar listas no solo para defender el territorio,
sino también para combatir ilícitos en las fronteras e impedir la entrada de criminales prófugos. El desafío es doble: garantizar la seguridad interna y al mismo tiempo enfrentar organizaciones que operan con recursos y estrategias comparables a los de fuerzas militares regulares. La negativa del presidente brasileño a definir al Comando Vermelho y al PCC como organizaciones narcoterroristas crea un obstáculo directo en el combate a la criminalidad. Las autoridades investigan la presencia de facciones criminales de Venezuela en Roraima y con ello el aumento de la violencia en la capital y en el interior. En enero de este año descubrimos un cementerio clandestino donde encontramos 10 cuerpos enterrados. Esa clasificación no sería solo simbólica, sino que tendría efectos prácticos e inmediatos, ya que permitiría ampliar las penas y endurecer la legislación, y dar a las policías y a las Fuerzas Armadas un mayor respaldo jurídico para actuar de manera más eficaz contra las facciones que operan como verdaderos ejércitos paralelos. Declarar a esas facciones como narcoterroristas también alinearía a Brasil con las prácticas ya adoptadas por países vecinos, como Paraguay y Argentina. Sin embargo, mientras esos países avanzan, la ausencia de esa definición en territorio brasileño abre una peligrosa válvula de escape. Criminales prófugos de operaciones internacionales encuentran en Brasil refugio, aprovechando lagunas legales y la dificultad de encuadre jurídico que limita la acción de las autoridades nacionales. Es en ese contexto que la declaración del comandante del ejército cobra aún más relevancia. Al afirmar que las amenazas actuales provienen de la propia América del Sur, confirma que la inteligencia militar brasileña ya detectó la migración de agentes hostiles, incluso de países como Venezuela, que aún tiene la influencia total del régimen chavista. El caso de la disputa territorial sobre la región de Esequibo, en Guyana, es un ejemplo claro. Para avanzar en sus objetivos, Caracas necesitaría atravesar el territorio brasileño, lo que refuerza la urgencia de preparar a las Fuerzas Armadas de Brasil para enfrentar no solo al crimen organizado, sino también a potenciales amenazas externas. Esperar del actual presidente brasileño una acción concreta contra el crimen y la modernización de las Fuerzas Armadas ya ha demostrado ser totalmente ineficaz. El mandatario está al final de su mandato y no ha hecho nada para fortalecer la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea. Aún así, los comandantes militares pueden y deben exigir con más firmeza el fortalecimiento de las fuerzas, considerando los riesgos inminentes y la efervescencia mundial, donde varios países han aumentado significativamente sus gastos en defensa. Además de garantizar la soberanía nacional, la movilización de la industria bélica brasileña tendría efectos positivos internos. Activaría mano de obra, generaría empleos, movería la economía y ampliaría la exportación de municiones y equipos de defensa, colocando a Brasil en una posición más competitiva en el escenario internacional. Sin embargo, lo que se observa es un panorama preocupante. Las amenazas al país crecen de forma acelerada, la delincuencia esparce el terror de norte a sur, y el gobierno federal permanece inerte ante la necesidad de acuerdos bilaterales de seguridad y de una movilización nacional robusta. Esa falta de iniciativa abre espacio para que los grupos criminales se fortalezcan, haciendo que Brasil sea vulnerable justo en el momento en que todo el mundo se prepara para enfrentar nuevos desafíos e incluso una posible tercera guerra mundial.
La ausencia de una estrategia clara y de inversiones consistentes en seguridad y defensa pone en riesgo no solo la estabilidad interna, sino también la posición de Brasil dentro de América del Sur y en el escenario global. Déjame aquí en los comentarios lo que piensas sobre lo que dijo el general Tomás Paiva y qué le falta a las Fuerzas Armadas para ser más participativas en los planes estratégicos del país. Aquí en Vida No Cuartel te mantienes al tanto de todo lo que sucede en el mundo militar. Deja tu like, suscríbete y mira los 2 videos que están apareciendo en tu pantalla. Adelante, combatientes, hasta la próxima.